Un imperio sobre el que no se ponía el sol. A finales del siglo XIX, España pierde sus últimas colonias, Puerto Rico, Filipinas y Cuba. Solo quedan unos territorios en África fruto de algunas ocupaciones durante el siglo XIX y de ciertos tratados internacionales suscritos a principios del XX. La vocación colonial e imperial de España, que había asumido en otro tiempo un carácter universal, se había reducido en el siglo XX a unos pueblos que parecían necesitar más ayuda e inversiones por parte de la metrópoli que las riquezas y beneficios que se podían obtener de ellos. No era precisamente el dorado con el que soñaban los colonizadores españoles. Estos territorios eran el protectorado de Marruecos y las que durante un tiempo fueron consideradas como provincias españolas, Ifni, el Sáhara Occidental y Guinea Ecuatorial. Hay toda una tradición, diríamos, historiográfica, de que España tuvo un mandato para África siempre desde el testamento de Isabel la Católica, pero la realidad es que la presencia de España en África se renueva o se multiplica como consecuencia del reparto de África a finales del XIX y del juego europeo que postulaba que era potencia europea en el sentido de que tuviese alguna expansión colonial. España tenía una necesidad estratégica de ocupar una zona que estaba justo enfrente de Canarias, que por razones de pesca y por razones estratégicas, es decir, si en la costa que tienes enfrente se establece una factoría y esa factoría se amplía y termina por ser una base militar, pues resulta que tienes enfrente de las Islas Canarias una base militar, lo cual no te interesa. España tuvo colonias hasta 1975. Su política y su salida de ellas llevó a una guerra secreta, Ifni, a una de las dictaduras más sangrientas de África en Guinea Ecuatorial y a uno de los últimos enfrentamientos en la Guerra Fría, Sáhara Occidental. Sin embargo, apenas existe en nuestra memoria. ¿Por qué no se produjo ninguna reacción en el pueblo español? Porque había muy poco conocimiento en la opinión pública, además que ver, aparte de que cuando realmente se planteaban problemas, se declaraba, ¿cómo se llama?, noticia reservada, no sé cuál era la terminología, conforme a la ley de Fraga, y desaparecía de los órganos de opinión, de los medios, todo. Entonces. Se lo ocultó tranquilamente. Hay una ley de censura y no se sabe nada, ya está, y no te enteras de nada. Hoy día sería más difícil porque hay teléfonos móviles y la gente habla y tal, pero entonces nada, ahí ni entraba la prensa o la prensa estaba censurada y la prensa publicaba lo que se autorizaba a publicar y nada más. Esa ha sido una de las razones de que me pusiera a investigar lo que había ocurrido, porque vivíamos como delante de un decorado, ¿no? Y, sentía la necesidad de ver qué había ocurrido detrás de ese decorado. Creo que han pasado algunos de los plazos que marca la propia ley y, sin embargo, hay documentos, hay secciones que siguen siendo materia clasificada. A partir del final de la Segunda Guerra Mundial y de la constitución de la Organización de las Naciones Unidas, y apoyado fuertemente por estas, se produce un movimiento de liberación e independencia por parte de los pueblos colonizados por los países europeos. Se estipula como inalienable el derecho de los pueblos a la autodeterminación de su independencia. A partir sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, se toma la conciencia de que los africanos también son personas humanas y que también están sometidos a unas situaciones de vejación, de ocupación y de colonialismo, y por consiguiente se empiezan a tomar fuerza nacional e internacionalmente esos movimientos descolonizadores. El colonialismo que España practicaba en aquellos momentos era anacrónico, era injusto y era absurdo, iba en contra realmente de los tiempos. Pero España tarda en atender la serie de resoluciones de la ONU y otras organizaciones internacionales. ¿Cuáles eran los verdaderos intereses de España para retrasar su salida? En realidad, todos ellos suponían grandes desembolsos por parte del erario público español. Se trataba más de las posibilidades que ofrecían en un futuro de obtener determinados productos como petróleo, fosfatos, cacao o café, que de realidades concretas inmediatas. Lógicamente había intereses de otro tipo. Ya he hablado antes de digamos, de que Guinea satisfacía de alguna manera
las apetencias imperialistas de ciertos dirigentes o de ciertas mentalidades o de ciertas ideologías españolas. Hombre, habría siempre razonamientos o racionalizaciones. Uno de ellos era la seguridad. No se podía permitir que una zona tan próxima y situada en un punto estratégico tan importante para el tráfico mundial como es el Estrecho de Gibraltar pudiese estar en desorden. Y bueno, los sultanes de finales del XIX, algunos de los sultanes de finales del XIX y principios del XX realmente no parecían capaces de establecer realmente un orden en partes de Marruecos. Y de intereses económicos, porque se consideraba que era un espacio vital para algunos países europeos. Y de ahí se puede explicar el interés manifestado tanto por Francia como España o como otros países como Inglaterra, Italia o Alemania. Hay que recordar que en aquella época los chavales teníamos que estudiar en el instituto una asignatura que se llamaba Formación del Espíritu Nacional. Eso dice muchas cosas. Y yo creo que era más por eso que por motivos económicos, porque las dos riquezas que hasta entonces se habían encontrado en el territorio, que era por un lado los fosfatos, en los primeros años no habían sido todavía encontrados los yacimientos, y cuando empezaban a rentabilizarse fue cuando llegó el momento de la partida. Entonces fue un negocio deficitario para España. Y luego respecto a la pesca, España nunca controló las aguas y allí faenaban barcos japoneses, chinos, coreanos, rusos, todos a su aire. Yo no creo que es solamente gastar. Hay quien dice que está gastando, pero yo diría en esos años ya empieza a cosechar resultados. Eso yo creo que solamente con los bancos de pesca en el caladero saharaui canario se sustituyen todos los gastos que se pueden gastar en el territorio. Los mandos del ejército franquista tenían una mentalidad colonial. El propio Franco había hecho buena parte de su carrera en Marruecos. España convierte en provincias los territorios africanos durante un tiempo, manejando la posibilidad de mantenerlos bajo su control, en un intento de ser aceptado por Naciones Unidas, aun en contra de sus dictámenes. Mientras, en las distintas colonias, nada cambia. Los ciudadanos autóctonos siguen siendo tratados como ciudadanos de segunda. En Guinea, el Estatuto del Indígena incluso legaliza esa realidad, diferenciando entre los llamados no emancipados y emancipados. Estos últimos gozaban de privilegios tales como poder cocinar con aceite de oliva o tomar bebidas alcohólicas. Alegremente, los morenos se entregan a la tarea, poniendo en juego sus dotes de habilidad y el hábito de un trabajo constante, manejando con fuerza y soltura las pértigas. La ley considera a los negros como menores de edad y les somete a protección, amparo y tutela. Las transacciones comerciales entre los tan blancos y los zut negros solo están permitidas en los mercados que, bajo la debida vigilancia y fiscalización, se efectúan en fechas y lugares fijos. Los negros cumplen aquí sus misiones como expertos. Con los años la situación en las colonias mejora, pero no deja de ser una fachada para retrasar la salida de los territorios. Sus habitantes comprenden tales intenciones y comienzan a exigir su independencia. Las niñas morenitas recitan largamente su tirada de versos que encierran palabras afectuosas y el sentir de toda la población. Se ha dicho muchas veces que sí, el paternalismo, el colonialismo español se distinguió por su paternalismo. Y es cierto. Los europeos vivían entre los europeos y los nativos vivían entre los nativos. Había poco contacto entre ellos. El Sáhara era como un gran cuartel y funcionaba como un gran cuartel. La presencia militar, lógicamente, era mayoritaria, de forma que las familias de los jefes y oficiales tenían unos centros de ocio distintos a los de las familias de los suboficiales. No nos llevamos mal con los saharauis. La colonización española ha sido una colonización de convivencia bastante profunda y ha pesado más las buenas relaciones que teníamos. No formábamos a la población, no teníamos los saharauis universitarios, no les dábamos muchas becas, pero no era una lucha como ha sido la lucha de liberación
contra Portugal o en Argelia contra Francia. Es un pueblo que ha vivido en armonía total con lo que es los españoles que vivían en ese territorio, especialmente cuando se trata de civiles y generalmente también los militares, aunque ha vivido como tercera categoría, o sea que habían 3 categorías en el territorio. No se trata de hacer una historia sesgada, no se trata de ser maniqueo, no, se trata simplemente de contar la realidad. Por ejemplo, a la altura de 1968 había pueblos en Guinea que tenían luz eléctrica y en España no. Eso yo lo he visto con mis ojos. De manera que en Guinea, digamos que hubo un cierto desarrollo. Yo no sé si merece la pena, para mí siempre será la duda eterna, de si esos beneficios que aporta la colonización, que evidentemente abre África al mundo y aporta otra serie de valores, si son equiparables o si son, digamos, comparables con la libertad que perdimos los africanos con el hecho colonial. Creo que en la historia de todos los países, en la historia de España hay 3 momentos cumbres que son vergüenzas históricas. Es decir, uno, la participación que España tuvo en la esclavitud. La segunda es los soldados de cuota. Y otra vergüenza histórica, para resumirla, pues es la entrega vergonzosa del Sáhara. Es decir, la entrega a un país que ha confiado en ti, al cual le has prometido y el cual tiene derecho a exigir que tú le defiendas, pues le abandonas y le traicionas de esa forma. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Comencemos desde el principio. En el territorio rifeño del Protectorado de España en Marruecos ha sido objeto de notables reformas forestales realizadas por el Servicio Agronómico de Obras y Mejoras Rurales. Así se lo hacen presente al Teniente General García Baliño en este acto celebrado en Acib de Midar. Es un sistema del protectorado, da derecho a una potencia extranjera de gestionar administrativamente un país sin que éste dejara su soberanía y sus prerrogativas. Con la vuelta de Mohamed V del exilio y la finalización del protectorado en la zona francesa, España decide cesar su presencia en la parte norte de Marruecos y reconocer su independencia. Es una salida lógica dentro del contexto internacional y del deseo de darse un trato singularmente amistoso entre los dos estados. El fin del protectorado se firma el 7 de abril de 1956. Se acaba así el tiempo de ocupación española de Marruecos que tantas vidas costó en las ya casi olvidadas guerras de África. Surge entonces la tesis del Gran Marruecos, defendida por el líder nacionalista Alal El Fassi, que sería adoptada por Mohamed V y llevada ante las Naciones Unidas. El Gran Marruecos comprendería todos los territorios españoles en la zona, así como Mauritania, gran parte de Argelia y de Mali, y llegaría hasta el río Senegal. La primera víctima fue Ifni. El territorio de Ifni pertenece al África Occidental Española. Tiene una superficie de 1.500 kilómetros cuadrados y 130 kilómetros de frontera que le separa del Reino de Marruecos. Tierra sin cultivar, edificios de adobe y un nivel de vida y de cultura casi al margen de la historia encontró España en Ifni. Allí está desde principios del siglo XV y hace poco más de 20 años que fue ocupado materialmente, habiendo desarrollado nuestra patria en este tiempo una intensa labor de progresos sanitarios, técnicos y administrativos que fueron apreciados y agradecidos por los bajamaránís y envidiados por las tribus colindantes. La resistencia al principio era resistencia popular, manifestaciones que no tardó en transformarse en resistencia armada que se conoció como la resistencia y movimiento Ejército de Liberación. Durante el año 57 se produce la llamada Guerra Secreta de Ifni, de la que apenas se tienen noticias en España a través de los medios de comunicación. La conocida por algunos militares como la Guerrita duró 8 meses, produjo 300 muertos y unos 500 heridos. La causa fueron los ataques a las posiciones españolas por parte del llamado Ejército de Liberación marroquí. España se vio obligada a pedir ayuda a Francia,
y tras una operación conjunta que se llamó Tey de Ecubillón, finalizaron los enfrentamientos. Hasta Sidi Ifni llega en avión una embajada española de arte, alegría y generosidad. Tras el cálido recibimiento en el aeródromo de la capital, los artistas españoles que van a actuar ante nuestros soldados en la Nochevieja se trasladan al casino de Sidi Ifni, donde descansan unos momentos antes de comenzar su actuación. Escoltados por la mayor simpatía, hacen su aparición en los campamentos. Carmen Sevilla, madrina de la segunda bandera de paracaidistas, despierta el entusiasmo de los soldados en uno y otro campamento. No le faltan acompañantes espontáneos para el baile sobre el tablado. A los artistas les son impuestas las insignias de las unidades. Sidi Ifni, la capital, se mantuvo amurallada por el ejército español durante 11 años, pero a pesar de la victoria final, fue integrada a Marruecos junto con la parte sur del protectorado. Las causas de la entrega se mantienen ocultas, pero la demostrada debilidad de las posiciones y la negociación para la devolución de prisioneros parecen ser las causas que empujaron al gobierno de Franco a esa decisión. Realmente no es que Ifni sea indefendible, sino que el precio de defender Ifni no merece la pena, porque además el valor estratégico de Ifni, una vez desaparecida la zona sur del protectorado, era prácticamente nulo. O sea que es una operación de liquidación lógica. Era una plaza muy difícil de defender jurídicamente, aunque el pacto de 1860 es a perpetuidad, pero es difícil de mantener porque se hacen unas condiciones, es decir, entraba totalmente dentro de la ley anticolonialista. De hecho, en todas las resoluciones de la ONU de todos esos años aparece Ifni, a descolonizar. Es una de las exigencias de la ONU, la descolonización de Ifni. El territorio de Ifni fue ocupado finalmente por Marruecos el 31 de julio de 1969, día en que España arría su bandera y es sustituida por la marroquí. Los marroquíes que vivían allí y que ya habían visto lo que había ocurrido en el año 58, cuando se había entregado el resto de Ifni a Marruecos, cómo había empeorado su calidad de vida, nos despidieron con mucho sentimiento, pero la salida fue totalmente escalonada, pacífica. Es una recuperación de una parte del país que estaba arrebatada bajo dominio extranjero durante mucho tiempo. Entonces ha sido un momento de gran alegría y satisfacción en Marruecos de recuperar esta parte y continuar a reivindicar la recuperación de las otras partes. Lo que no se obtuvo fue un precio de contrapartida suficiente por parte de Rabat, por parte del sultán. Hasta que la construcción del puerto esté concluida, los embarques se efectúan cargando a brazo las gabarras varadas en la playa. Los negros cumplen aquí sus misiones como expertos obreros portuarios. Así es el panorama de la vida y el trabajo de la Guinea española que hemos querido captar y reflejar en nuestro reportaje. La riqueza y el esfuerzo... La descolonización de Guinea pasó por distintas situaciones hasta su independencia, de colonia a provincia, de provincia a autonomía, de una independencia tutelada a una independencia total, cuya problemática política no ha dejado de estar presente desde los casi 30 años transcurridos desde entonces. El régimen autónomo, que duró aproximadamente 4 años, fue hasta ahora el periodo en el que el guineano ha disfrutado de mayor libertad e incluso, yo diría, de mayor estabilidad, tanto económica como social. Pero quien mandaba debajo de los cargos, quien realmente sostenía la estructura de aquel gobierno, todo el mundo sabía que seguía siendo el colonialismo español. Claro, lógicamente aquello no podía funcionar, porque la gente ya no estaba contenta, ya no se conformaba con que su alcalde fuera negro. Quería que el alcalde tuviera un poder efectivo para poder decidir las cuestiones referentes a su municipio. Se crea entonces una situación contradictoria. En Guinea, que es considerada aún como provincia española, existen los partidos políticos y hay un proceso democrático, mientras en la metrópoli hay una dictadura que gobierna con mano de hierro. Conseguimos que el régimen de Franco admitiera nuestra propia identidad. Y eso yo creo que es una victoria del pueblo guineano que se debe recordar por lo menos de vez en cuando. Gente de mi pueblo con la que he hablado, o gente de cualquier pueblo de Guinea con la que he hablado, que no saben leer ni escribir, pero saben lo que es la libertad.
¿Fue prematura la salida de España de Guinea? ¿Estaban preparados los guineanos para gestionar su propia independencia? Efectivamente, Guinea Ecuatorial no estaba preparada, y eso hay que admitirlo. ¿Pero por qué no estaba preparada? En los términos en los que lo decía España. Pues no estaba preparada porque había 2 o 3 médicos, y si España no había preparado bueno, se habla de 200 años, son algo menos en la historia real, pero en fin, en todo el periodo en el que España estuvo en Guinea, si solo preparó a 2 médicos, pues es lo que había. Si había solamente 1 o 2 abogados negros, pues es lo que había. Tampoco se podía esperar indefinidamente hasta que todos los guineanos fueran licenciados y doctores para darnos la independencia. Era una exigencia inmediata que tenía que producirse en aquel periodo histórico. Yo creo que fue perfectamente justificada, y los plazos, bueno, si en algún momento se puede decir que no fueron adecuados, en mi opinión serían no adecuados porque se retrasaron demasiado. Si la independencia, en vez de producirse 8 años después de que el resto de los países vecinos se hubiese producido 8 años antes con los demás países vecinos, posiblemente las cosas hubieran sido diferentes. Pero claro, es un ejercicio que ahora mismo solo podemos dejar ahí, en una mera especulación. Sorprendentemente, Francisco Macías, candidato de última hora, sin ni siquiera un partido político oficial y asesorado por un abogado español, García Trevijano, gana las elecciones. ¿En qué se basa la campaña electoral de Macías, asesorado por Trevijano? En llegar a un pueblo, pues cualquiera, y decir: ¿veis esa casa? Pues si me votáis a mí será vuestra, y echaremos a ese. Esa textualmente. Claro, con una campaña así, pues lógicamente arrasó. Bueno, no arrasó tanto, porque a Macías luego veremos en las votaciones, en las actas de las votaciones, en su región y en su pueblo no le votan. Pierde en su pueblo, la gente que más le conocía. En su pueblo había sido también alcalde de su ciudad natal, Mongomo, pierde en Mongomo. Pero el resto del pueblo que no le conocía, pues lógicamente empieza a crearse esa personalidad de patriota, de anticolonialista, e incluso de racista, de antiblanco, cosas que entonces vendían. La accidentada elección de Macías como presidente acabó con el prometedor proceso democrático en Guinea Ecuatorial. ¿Qué pasó? Pasó simplemente que la independencia no fue la libertad. Vino Macías, tomó posesión el 12 de octubre del 68 y el 5 de marzo del 69 abolió la Constitución, abolió los partidos políticos, fundó las Juventudes en Marcha con Macías, que eran bandas de mozalbetes que se dedicaban a apalear a la gente. La represión que hubo el 5 de marzo y días siguientes en Guinea Ecuatorial es una cosa inenarrable. Por todos los relatos que tengo, vamos, que todos los trabajos de campo que he hecho para escribir mis libros y mis artículos y reconstruir aquel periodo, pues caramba, son testimonios aterradores. En fin, desde mujeres violadas con palos hasta, yo qué sé, en fin, todo, cosas increíbles. Los enviados del gobierno de la península hicieron la vista gorda ante todas las irregularidades del proceso electoral. ¿Tenía España prisa por salir de Guinea? Efectivamente, lo creo. Creo que España quería desembarazarse del tema de Guinea y, en fin, y ya está. Y además, España quería plantearlo como una descolonización modélica. No hay más que ver los periódicos de entonces, el ABC, en fin, los que hay en las hemerotecas. Son entusiastas. ¿Qué hizo España ante esa situación? ¿Pudo España haber evitado ese desenlace? Bien. Yo suelo ser muy cauto, quiero ser muy cauto en la atribución de responsabilidades. Por un lado, alguien podría decir, bueno, España nos abandonó. Bien, yo creo que tendría razón. Otros dicen, y también tienen razón, que ya éramos independientes. Y que ese es el precio que tenemos que pagar por nuestra independencia. Yo no sé si es el precio que teníamos que pagar, pero lo que sí es cierto es que la independencia significaba que teníamos que asumir nuestros propios destinos. Y después de la independencia, pues simplemente se borró Guinea del corazón y de la conciencia de los españoles porque el régimen de Franco lo decretó materia reservada. Ante el fiasco que se produjo
4 o 5 meses después de la independencia, decidieron tirar por la calle en medio, que era declararlo secreto oficial y que nadie hablase de Guinea en España. Nosotros somos responsables de lo que nos está pasando. Y eso nos obliga a reflexionar mucho más sobre lo que está pasando y actuar en consecuencia. No limitarnos a mirar y a esperar que otros vengan a sacarnos las castañas del fuego. Somos independientes, somos mayores de edad y tenemos que ser consecuentes con esa independencia si no queremos ser colonizados de nuevo. El Aaiún es la capital de la zona central del Sáhara y punto de concentración de las tribus nómadas. Las modernas edificaciones que forman la ciudad contrastan con las jaimas indígenas. El generalísimo y el séquito que le acompaña son cumplimentados por el capitán general de la región y el gobernador del África Occidental Española y otras autoridades. Revista las tropas del tercer tabor de tiradores que le rinden los honores debidos. La multitud prorrumpe en vítores a España y a Franco, mientras las baterías de montaña disparan las salvas de ordenanza. España es el único pueblo sobre la tierra capaz, como el caballero de la triste figura, de estas grandes empresas de redimir a un pueblo y ayudarle sin pedirle nada más que una sonrisa, dice el generalísimo a los saharianos que le escuchan. Explica Franco a los indígenas cómo España les aporta el progreso de la civilización y todos los medios de que la ciencia dispone para procurar la salud y aliviar el dolor. El Sáhara entra en conflicto entra en relación con otro tema esencial, que ya no es un tema colonial, es un tema de relaciones de vecindad y de poder y de historia inmediata, que es Marruecos. Y Marruecos llevó la cuestión de Ifni y del Sáhara ante las Naciones Unidas. Ahí empezó el temor saharaui de que es que no se está negociando a nuestras espaldas nuestra venta, nuestra entrega, que no somos marroquíes ni queremos serlo. Siempre nos habían dicho que había que ayudar a los saharauis para dejarles que fueran independientes. La opinión pública internacional exigía el abandono de España de la zona. Exigía que celebrara un referéndum y tuvo tiempo para celebrarlo. No lo celebró cuando pudo hacerlo, cuando el territorio estaba en paz, y cuando quiso hacerlo ya no podía celebrarlo porque lo que le exigía a todo el mundo era que abandonara el territorio. Los retrasos en atender las demandas del Comité de Descolonización de Naciones Unidas, también llamado Comité de los 24 sobre la independencia del Sáhara, hizo que el pueblo saharaui se movilizara. El 17 de junio de 1970 se organizó una manifestación pacífica para presentar a los representantes coloniales sus reivindicaciones. El general gobernador de la zona organiza una manifestación para protestar por la injerencia extranjera en los asuntos internos de España. Esa forma, esa retórica tan al uso y tal. Y pretenden que los saharauis participen en esa manifestación. Pero los saharauis se habían reunido allí por otra razón, porque querían presentarle al general gobernador un pliego de peticiones, en los cuales incluso había una carta muy entrañable, que yo de memoria no te la puedo decir, pero en el cual de una forma muy pacífica, muy lógica, muy racional y muy bien hilvanada, pedían a España eso, que España les apoyara para llegar a la mayoría de edad y poderles dar la independencia en unas condiciones aceptables. O sea, eran inteligentes los saharauis, sabían muy bien lo que pedían y eran muy prudentes además lo que pedían. No eran nada, en ese sentido no eran nada revolucionarios, como se les ha querido presentar. El general gobernador del Sáhara envió una compañía de la Legión a disolverla. Creo que la intención era reprimir de forma definitiva, contundente, esa voluntad y ese nacionalismo. Entonces hay que desarraigarlo totalmente incluso de las mentes de la gente. Entonces hay que golpear fuerte. Los saharauis no estaban por la labor en aquel momento y las cosas se complican. Aquella unidad que se forma a trompicones, cogiendo un soldado de aquí, otro soldado de allá, pues es recibida a pedradas, o no es recibida a pedradas, que ya te digo que no sé exactamente, parece ser que sí, y lo lógico es pensar que sí, que llega por allí algún chaval con una piedra y empieza a tirar piedras. Bueno, aquello terminó mal, terminó con tiros, y hay muertos. Este hecho tuvo dos consecuencias inmediatas.
La resistencia saharaui se radicalizó y su líder, Basiri, fue detenido, torturado y muerto a manos del ejército español. Se había producido ese hecho que te he contado antes del año 70, que va a terminar en que el año 73 se organice el pueblo saharaui en su frente de lucha, que es el Frente Polisario. El 28 y el 29 de abril de 1973 se crea y se funda el Frente Popular para la Liberación de Sagui el Hamara y Río Oro, el Frente Polisario, en Zuerat, norte de Mauritania. Es el salto de un método a otro, de la lucha pacífica a la lucha armada. Entonces, a partir de ese momento, el Frente Polisario empieza ya una lucha contra España, que ocupa el Sáhara y que ellos mismos ya se han dado cuenta que España no les va a dar la independencia por la vía pacífica que ellos querían. Marruecos gana su primera batalla al conseguir que el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya tome a consideración su consulta sobre el Sáhara. En primer lugar, porque da una cierta validez a sus pretensiones. En segundo lugar, le permite ganar tiempo. Hassan II, que era mucho más listo que todos los demás que hay por aquí, se compromete a que si aquellas tierras, antes de llegar los españoles, no eran de nadie, pues bueno, que acepta aquella situación. Pero si aquellas tierras estaban ocupadas por poblaciones que eran afines a Marruecos, tal, pues que entonces aquello es tierra de Marruecos y persistirá en su reivindicación. La respuesta, la opinión del tribunal ha sido muy clara, que en el momento de su colonización por España, el territorio era un territorio habitado por tribus nómadas organizadas que tenían relaciones con Marruecos. Pero el Tribunal Internacional de La Haya dictamina clarísimamente que efectivamente, cuando llegaron los españoles, aquellas tierras estaban ocupadas por gentes organizadas administrativamente, con autoridad, sobre unas poblaciones, y que esas poblaciones no habían tenido nunca una relación de subordinación jurídica con el sultán, sino simplemente eso que te explicaba antes, esa relación pseudo-religiosa. Es decir, en algunas zonas de la zona norte se decía la oración del viernes en nombre del sultán, pero solo por parte de algunas tribus, y además el dictamen del Tribunal de La Haya lo dice así, solamente algunas tribus, pero solamente algunas tribus rendían ese tipo de pleitesía al sultán. El resto es el Tribunal de La Haya, dice que es perfectamente independiente y que no tiene nada que ver con Marruecos. Esto está muy indicado y muy claro en la resolución de La Haya, no deja ningún lugar de dudas para que el Sáhara ha sido siempre un territorio bajo la soberanía de Marruecos. El dictamen de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de 1975 demuestra la falsedad del planteamiento marroquí. No tiene ninguna base legal, ni la marroquí ni la mauritana. Ninguna base legal. Son ambiciones expansionistas. Fuerte de esta opinión y de su convicción por la legitimidad de su causa, Marruecos organiza la Marcha Verde, que fue una obra maestra de Su Majestad Hassan II, que hizo que Marruecos recuperara sus territorios del Sáhara de manera pacífica. No me sirve para nada, señor presidente, el que me digan que abrigan propósitos pacíficos. El que abrigue propósitos pacíficos, que se quede en su casa. Esa es la mejor solución para todas estas crisis y tensiones. Llegar a un territorio donde no es posible albergar a una masa humana de 350.000 personas es cuando menos disparatado. Por eso nosotros queremos pedir amparo a este Consejo de Seguridad. El territorio al norte de la frontera está sembrado de minas. Dentro de nuestro territorio mismo se han sembrado por terroristas marroquíes numerosas minas. Nosotros queremos prevenir antes que reparar. Quisiéramos que Su Majestad el Rey de Marruecos desista de esta proyectada invasión. Yo he leído y sé que la Marcha Verde estuvo preparada con antelación. No solo con antelación, sino que estuvo estratégicamente, logísticamente preparada.
con puntos de abastecimiento, de suministro de alimentos, estratégicamente situados para dar de comer a las poblaciones que iban a venir. Todo eso estuvo perfectamente organizado. Marruecos convenció a sus principales aliados de su necesidad de anexionarse el Sáhara. Bien, tenían en contra la legalidad internacional. Entonces, sus aliados se pusieron a estudiar una fórmula que evitara un conflicto bélico con España, pero que le permitiera recuperar el territorio. Se formó un gabinete de estudios estratégicos con asesores norteamericanos y con dinero de los países del Golfo. Y ahí fue donde decidieron movilizar a una cantidad determinada de gente que avanzara sobre el Sáhara, pues para forzar a España a pactar. Les prometían que era el Dorado, la tierra prometida, que era el paraíso, que iban a encontrar riquezas, que iban a encontrar los brazos abiertos de los saharauis que les iban a recibir como liberadores y que eso iban a tener una nueva vida. Y entonces, engañados, era solo una coartada para que el ejército marroquí, los carros de combate, todo el mundo, llegase por detrás ocupando el territorio. En la Marcha Verde, el frente de la Marcha Verde tiene dos zonas. Una, la que es más cercana a la costa, que es por donde entra la marcha de los 300.000, esos que dicen que era aquello, que tampoco creo que fueran 300.000, pero bueno, toda esa gran masa, y es donde están los campos minados. Y eso es la Marcha Verde mediática, la que sale en la televisión, en las fotografías, los helicópteros y tal. Pero hay otra Marcha Verde que ha quedado ignorada, que es la que se está realizando ya por los puestos de atrás de Magbes, hacia la zona de tal, donde esos puestos los está entregando España al ejército. Entonces se ha presentado la Marcha Verde. No, es una marcha pacífica de una multitud que va con el Corán. Es mentira. Eso es una parte. La gran parte de la Marcha Verde es el ejército marroquí que va entrando por el oeste y va ocupando todos los puestos. Esa es la verdadera Marcha Verde. Marruecos entra de la manera más pacífica que se puede imaginar al territorio. Mentira. Eso es para desviar la opinión pública internacional. Ahí se estaban cometiendo masacres en esas ciudades. Marruecos entra a sangre y fuego por la parte oriental del territorio. Ellos solo tienen orden de respetar a los militares españoles, a los españoles, y de eliminar al resto, porque entienden que el resto es resistencia. Se producen asesinatos, violaciones de mujeres ante sus familias. Bueno, ¿qué ocurre? Que decenas de miles de saharauis huyen hacia la frontera. Entonces Marruecos los bombardea con napalm y con bombas de fragmentación. Y ahí mueren pues decenas de personas. Se llega a hablar de 500 niños cada día muertos en los bombardeos de napalm, de fósforo, cuando huían los saharauis por el desierto, huyendo de las ciudades, cuando entraba a Marruecos el ejército marroquí. Ten en cuenta que los jóvenes estaban combatiendo y que los que huían eran sobre todo ancianos, mujeres y niños. Me permito hacer referencia a los documentales. Estamos a 30 años de distancia de este evento histórico, verdaderamente un evento histórico que ha sido muy bien documentado, y usted puede regresar a los acervos de la época y ver cómo se desarrolló la Marcha Verde y quién la llevó y cómo esta gente que marchó en esta gran empresa iban apenas con lo suficiente para dormir en una mochila y llevaban una bandera de Marruecos y el libro sagrado de los musulmanes, que es el Corán, en la mano. Y yo nadie hasta el momento acabo de escuchar que hubo otros elementos que no sean estos y otros instrumentos que fueron utilizados. Pues en esto la documentación existe gráfica que le puede sacar de dudas en este sentido. El 31 de octubre de 1975 se invade
Jdería, Echedería, Hausa y Farsía. El 31 de octubre de 1975 capturamos el primer prisionero marroquí dentro del territorio del Sáhara Occidental. Tahiri Taher, con nombre y apellido. Esto es, que finalmente la Marcha Verde se convierte en una escenificación para los medios internacionales, cuando el acuerdo ya está resuelto y se está llevando a la práctica en otro extremo del territorio. Mientras todas las cámaras de todas las televisiones, de todas las cadenas de televisión del mundo, mientras todos los medios de información están enfocando el puesto de Tah, en el lado occidental de la frontera norte, en el lado oriental se están produciendo unos combates violentísimos y los marroquíes están entrando a sangre y fuego, y desde el sur están entrando con muchas más dificultades los mauritanos. Es una cuestión de opiniones si esta gente está opinando libremente y expresando una opinión que no sabría decirle su opinión. No estoy teorizando ni fantaseando. Puedo aportar los documentos que testifican, que demuestran esto que estoy diciendo. Yo quiero hacer una salvedad, ¿no? Para la gente, si es que esto va a figurar luego en el conjunto de eso, que la gente sepa que yo he venido aquí a pecho descubierto, sin notas, sin haber leído y sin siquiera saber lo que me ibas a preguntar. O sea que todo lo que yo estoy diciendo lo siento, lo vivo, creo que es cierto todo lo que digo, y es posible que me haya equivocado en alguna cosa, por lo cual pido disculpas, pero me parece que me he equivocado en pocas cosas. Recuerdo todavía el ambiente del Sáhara, del Ayun, el siroco del desierto, los vientos con arena, el ambiente del zoco nuevo del Sáhara. Y recuerdo muchos días a los saharauis y todavía esas imágenes de hace 30 años todavía las tengo muy presentes. La situación política en España es la siguiente. Franco está muy enfermo. El actual rey de España, entonces jefe de Estado en funciones, no puede tomar decisiones. Arias Navarro, presidente del gobierno, dimite despechado tras la visita de Juan Carlos a El Aaiún. Ante un conflicto diplomático y militar de primer orden, se produce en España un vacío de poder. La negociación queda entonces en manos de don José Solís Ruiz. Resulta extraño que sea el ministro secretario general del Movimiento Nacional el que lleve este asunto, en detrimento de Cortina, de Asuntos Exteriores o de Carro de Presidencia. Pero extraña aún más, teniendo en cuenta que Solís era el administrador de los bienes de la Casa Real marroquí en España. Además, no se informa a los representantes en la ONU ni a los militares. Que todavía todos nuestros soldados están extrañados que aquí quiere esta gente. Estamos extrañadísimos de que quiere esta gente que viene andando por ahí. En esa situación se firman los acuerdos tripartitos de Madrid, por los cuales España sella su salida del territorio. Y de la noche a la mañana se firmaron los acuerdos tripartitos de Madrid. Esos acuerdos eran una transacción económica en la que España, incumpliendo esas promesas que había hecho a los saharauis, entregaba el territorio y sus riquezas a Marruecos y a Mauritania. Los tratados internacionales no pueden considerarse legales si se contradicen con el derecho internacional. Y el derecho internacional, los acuerdos tripartitos de Madrid se contradicen con él en el momento en que no es aplicable el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, que forma parte del derecho internacional. Yo he censurado y he cargado mucho las cintas en contra del gobierno y se lo merece. Fue un gobierno traidor que no lo hizo bien y dejó abandonados y tirados, no abandonados y tirados, vendió a los pobres saharauis en manos de Marruecos. A medida que va pasando el tiempo y te vas enterando y vas viendo además luego la ejecutoria de cómo se están comportando los políticos, aquellos políticos que en un momento determinado hicieron o dejaron de hacer, te vas dando cuenta y empiezas a ser un poco más, no justo, pero por lo menos más comprensivo. Y efectivamente, España se le presenta una papeleta terrible. Por un lado, el líder suyo, el gran líder suyo, que era Franco, prácticamente ya no cuenta, porque está en la cama y ya no cuenta para nada. Hay una perspectiva oscura, no se sabe qué va a pasar.
Hay una gran convulsión en el país, no se sabe qué va a pasar. Se prevé una gran inestabilidad. Hay unas circunstancias que hacen que verdaderamente aquel gobierno era un gobierno que no tenía fuerza para nada. Y es perfectamente comprensible que ceda a esas presiones. Y entonces, de una forma camuflada, pues que ceda. Era un momento muy difícil para España. La verdad es que en ese momento era el 75, la transición democrática. El 20 de noviembre moría Franco y el 14 de noviembre se firmaban los acuerdos de Madrid. Pero ni con esa situación difícil, España, y nosotros que lo vivimos de cerca, tenía que haber hecho lo que hizo, que ha sido una mancha en nuestra historia que será muy difícil limpiar. Que se diga claramente que España no pudo resistir la presión de los países occidentales. España tenía unos intereses que pensó que se debían de poner por encima de los derechos. Y lo digo yo, que fui militar o era militar, y sé el sentir de mis compañeros lo que sintieron en aquel momento. Es injustificable. España tenía unos deberes que cumplir, que no los cumplió. Es decir, España tenía que haber puesto por delante la defensa de los derechos del pueblo al cual había colonizado. Fue una entrega vergonzosa, que se rindieron a las presiones occidentales o a intereses espurios, porque da lugar a sospechar cualquier cosa. En realidad España lo que hizo fue pactar su salida con Marruecos para evitar un enfrentamiento en el que, eso sí es cierto, estaría sola. Había hecho méritos importantes para quedarse sola. Había hecho todos los méritos, había aprobado el examen y le habían dado matrícula de honor. Se quedó usted sola. Aquí tiene la matrícula. ¿Me comprendes? Ese es el asunto. Y entonces fue cuando empezó a mirar alrededor. ¿Me apoya Argelia? Y Argelia dice, ustedes abandonen el territorio, Bouteflika, ¿no? ¿Me apoya el Polisario? Y el Polisario dice, nosotros estamos con la independencia y no sé qué, no sé cuánto. Estados Unidos, nosotros estamos con Marruecos, que es nuestro aliado. Francia, con Marruecos. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué podemos hacer? No nos queda más salida que pactar con Marruecos. Entonces, es decir, el ejército se da cuenta de que se ha estado jugando con él, se la está utilizando en una política poco limpia, poco clara. Es más, incluso en el libro este de Tomás Bárbulo, que antes hemos mencionado, hay una secuencia muy interesante en el cual un capitán, hablando con el general, le dice, pero mi general, ¿esto qué es? Que por la mañana nuestro amigo son los marroquíes y nuestro enemigo el Polisario. A mediodía han cambiado las cosas y pasa a ser lo contrario. Es nuestro amigo el Polisario, pero luego son los marroquíes. Y que el propio general le dice, pero ¿tú qué te crees que yo sé algo de todo esto? Es decir, que él mismo está en la ignorancia. Y entonces Juan Carlos tomó la decisión de ir al Aaiún y entrevistarse con los militares y decirles que no se preocupasen, que España respetaría siempre la dignidad, el honor del ejército español y que se respetaría los derechos y los deseos del pueblo saharaui. He escuchado el discurso del rey o del príncipe en el Aaiún y pocos días después veo todo lo contrario. Creíamos que íbamos a defender a los saharauis y fue lo contrario. Se alambraron los barrios saharauis, se les quitaron la gasolina de sus coches, se les cacheaba y éramos nosotros los mismos, compañeros de ellos, los que les impedíamos que salieran y huyesen de las ciudades para que entregárselos a Marruecos. Y los militares españoles estaban indignados y amargados. Su último acto así simbólico cuando se fueron fue pintar en el fuselaje del avión que se llevó a los últimos viva el Frente Polisario. ¿Era factible la oposición militar a la invasión de Marruecos y Mauritania? Que las cosas no se planteaban tampoco en esos niveles. Es decir, o esto o guerra. No, tampoco era así. Es decir, había otras posibilidades. Había la posibilidad de decirle que no a Marruecos. Ya está. Pero es que necesariamente si le dices a Marruecos que no en algo, ¿es la guerra? Es que hay muchos países que le han dicho que no a Marruecos, entre otros Argelia, y no está en guerra. Y la misma Mauritania ahora también se ha enfrentado con Marruecos y no está en guerra. Ella ha reconocido al Frente Polisario y no está en guerra. ¿Por qué lo que España dijera con Marruecos o eso necesariamente iba a ser la guerra? Tampoco. ¿Por qué? Aparte te voy a decir una cosa. Cuando Marruecos llega hasta la frontera es porque sabe que España no va a entrar en guerra. Porque si Marruecos tiene la mínima sospecha de que España se va a defender con uñas y dientes, no va hasta allí. Entre otras cosas, en aquel momento el ejército español era mucho más poderoso. Kohlbergen dio una acción a España, un plan
que consistía en que 10.000 de los soldados que estábamos en el Sáhara pasásemos a depender de las Naciones Unidas, nos pusiéramos el casco azul, los cascos azules de la ONU, y tuviéramos durante un periodo transitorio la defensa del territorio para celebrar el referéndum de autodeterminación para que los saharauis decidiesen su futuro. Pero este referéndum, ¿en qué sentido iba a realizarse? ¿Para qué? Y por eso los argumentos que pone el señor Carro o el mismo Solís Ruiz, esos son de ese tipo. Es que no había otra salida, es que no había otra cosa que hacer, es que no podía ser una guerra antes que era ni una gota de derramar ni una gota española. Es decir, ese tipo de argumentos, esos no son argumentos creíbles. Hay que decirles y mirarles claramente a los ojos que esa gente que era española, que tenía DNI español, ha derramado litros de sangre de todo el pueblo saharaui y también del pueblo marroquí. 30 años de sufrimiento, 13 años de guerra, miles de muertos saharauis marroquíes, no valían el que España hubiese hecho el esfuerzo de intentar arreglar las cosas sin entregar a todo un pueblo atados de pies y manos a Marruecos. ¿Por qué abandonamos a los saharauis? ¿A qué se debió este cambio del gobierno español en contra de la resolución de la ONU que pedía un referéndum para la autodeterminación del pueblo saharaui? Los intereses de empresas, de bancos, se ha llegado a hablar de familias importantes, el Banco Urquijo, los Fierro, la Banca March, intereses empresariales también, de algunos negocios que tenían, ligados, a veces se ha hablado con don Juan de Borbón. Yo creo que confluyen muchos intereses. O sea, tenemos que recordar que estamos en una época que todavía está vigente la Guerra Fría, que el Frente Polisario es un movimiento de inspiración socialista y naserista, que Marruecos es el bastión de Estados Unidos en el Magreb, de Estados Unidos y de Francia. Sabíamos que el Sáhara tiene muchas riquezas, sabíamos de los fosfatos de Bucra, de la pesca, y sabíamos que estaban cotizadas. Yo recuerdo uno de los argumentos de los defensores de la entrega a Marruecos del Sáhara, de los defensores, de los miembros del gobierno defensores, era: queremos tener un régimen marxista a 100 kilómetros de Canarias. Bueno, en eso se traducen todos los intereses geopolíticos, económicos y demás, ¿no? No es el caso, porque el Frente Polisario, hasta hoy, estoy hablando del día 1 de julio, si no me equivoco, 2005, jamás ha recibido una ayuda del bloque socialista. Ni un arma, ni un cartucho. Y desafío que no puede demostrar lo contrario. En aquel momento en que Franco se había beneficiado del apoyo americano, el régimen, el mundo occidental en contra del mundo socialista, toda esa parafernalia retórica, todo eso tal, como de repente le dices que no a los americanos. Bueno, yo lo hubiera entendido, no lo hubiera aceptado, pero bueno, lo hubiera entendido. Pero es que no dicen ese tipo de razones, no, quedan en la ambigüedad. La sangre española, los intereses de España. Pero nadie habla de los derechos de los saharauis, que es lo que verdaderamente hay que defender. No se puede estar siempre por delante en la política diciendo los intereses. Oye, vamos a empezar una política algún día en que hable de derechos y de defender derechos y de ética. Creo que la situación del Sáhara es una injusticia más dentro de las muchas que hay en el mundo y especialmente en África. Pero también creo que a nosotros nos atañe de una manera especial por la responsabilidad histórica que tenemos en esa injusticia. Reiterar mi agradecimiento y mi reconocimiento a la sociedad española, que ha sabido acompañarnos estos últimos años. Muchas cosas estamos de acuerdo con Marruecos. Somos vecinos, tenemos que llevarnos bien, pero no tomaremos a los saharauis como moneda de cambio, su derecho, para llevarnos bien con Marruecos. Una vez el rey de Marruecos hace tremolar la bandera nacionalista sin medida, el nacionalismo lo arrollará, terminará por arrollarlo. Lo que nos une a España y une España a Marruecos no es solamente un proceso, un periodo, son siglos y siglos de
de convivencia y de, en muchos sentidos, interdependencia que nos llevarán, a pesar de baches y de huecos de desconocimiento que surgieron en una época o en otra, a entendernos mejor, a cohabitar y a hacer el mejor aprovechamiento posible de este espacio común que tenemos, que nos une, que es el estrecho.